Catalina II de Rusia nació en Pomerania en 1729 y murió en San Petersburgo en 1796. Fue emperatriz de Rusia durante 34 años, hasta su muerte. Tenía 67 años. Catalina recogió el legado de Pedro el Grande, una ventana hacia Occidente en la costa del Báltico, y lo engrandeció, abriéndola en el Mar Negro. Pedro importó tecnología, instituciones de gobierno y organización militar. Y Catalina trajo de Europa la filosofía jurídica, política y moral, además de medicina, arte, cultura y educación. El padre de Catalina era un general prusiano. Catalina nació como Sofía Federica Augusta, princesa alemana de rango menor que tenía una remota ascendencia sueca en Carlos IX. La elección de Sofía como futura esposa del zar se debió a la gestión diplomática para fortalecer la amistad entre Prusia y Rusia. A la emperatriz madre le gustaba esta familia. La imagen histórica de la madre de Catalina ha quedado como la de una mujer fría, así como una trepadora social que amó las intrigas de la corte. Juana estaba cegada por la ambición de convertir a su hija en emperatriz de Rusia. Finalmente, el matrimonio se celebró en 1745. La princesa no escatimó esfuerzos para congraciarse no solo con la emperatriz Isabel y con su marido, también con el pueblo ruso. Se dedicaba con celo al aprendizaje de la lengua rusa, se levantaba por la noche y caminaba descalza para repasar sus lecciones. María era luterana. Fue bautizada por la Iglesia Ortodoxa rusa con el nombre de Catalina. Al día siguiente tuvieron lugar los esponsales y Catalina se casó con el gran duque Pedro en 1745 en San Petersburgo. Los recién casados se instalaron en el palacio de Royambau, que sería la residencia de su corte durante 50 años. El fracaso del matrimonio fue debido a la impotencia y inmadurez del gran duque Pedro, que contaba 18 años el día de su boda, y no pudo consumarlo hasta 8 años después. Para entonces, el distanciamiento de la pareja era definitivo. Pedro toma un amante, mientras que Catalina no duda en tener relaciones con Sergei Saltykov, Charles Hambury y Williams, también con Stanislao II. Se convirtió en amiga de Catalina Daskova, la hermana del amante de su marido, quien la presentó a varios grupos políticos poderosos que se oponían a su marido. Catalina se mantenía informada sobre los acontecimientos de Rusia y del resto de Europa. Mantuvo correspondencia con muchas mentes prominentes de la época, incluyendo a Voltaire y Diderot. Tras la muerte de la emperatriz madre Isabel en 1762, Pedro subió al trono como Pedro III en Rusia. Catalina se convirtió así en emperatriz consorte de Rusia. La política de secularización de bienes del zar le convirtieron y le granjearon la enemistad de varios sectores, entre ellos la Iglesia. Pedro intervino en una disputa entre Holstein y Dinamarca, apoyando al primero, despertando la impopularidad entre la nobleza ante una guerra muy alejada de los intereses de Rusia. En 1762, Pedro cometió el error de retirarse con sus guardias y sus amigos a Oranienbaum, dejando a su esposa en San Petersburgo. La Guardia Imperial rusa, al mando de Gregory Orlov, amante de Catalina, se rebeló deponiendo a Pedro y proclamando a su esposa como el gobernante de Rusia. El golpe triunfó sin derramamiento de sangre. Catalina Daskova, confidente de la emperatriz, señaló que Pedro no tuvo problemas en abandonar el trono. Solo pedía a cambio
una tranquila finca, su viejo violín y suministro de tabaco y vino de Borgoña. 3 días después de su deposición, Pedro III murió asesinado a manos de Aleksey Orlov, hermano menor de Grigori, el amante de Catalina. Los historiadores de la época soviética acusaron a Catalina de haber ordenado el asesinato. Otros historiadores creen que no formó parte de ello. Catalina sucedió a su marido. Su manifiesto de acceso al trono justificó su sucesión, citando la elección unánime de la nación. Sin embargo, una gran parte la consideró como una usurpación. Un grupo de nobles contemplaron la posibilidad de un nuevo golpe para deponer a Catalina y transferir la corona a su hijo. Pero nada de esto se llevó a cabo y Catalina reinó hasta su muerte. Por estrategia política intentó una europeización del país. Otorgó a la nobleza un puesto relevante que hasta ese momento no había tenido. Fracasó en su intento de crear un código con las ideas de Montesquieu y vivió una contienda en 1773 frente a los campesinos, por su nefasta situación social en la que la población vivía. El ejército derrotó a los rebeldes ferozmente aquella rebelión en 1774. Catalina fue considerada una mujer inteligente, culta, sagaz, muy hábil, apasionada y con una vida privada un tanto peculiar. Mantuvo una gran amistad y comunicación con los grandes ilustrados franceses, Diderot, Montesquieu o Voltaire. Catalina suprimió los derechos a los judíos del imperio en 1742, que desde entonces fueron considerados como población extranjera. Un decreto de 1792 obligó a los judíos a vivir solo en el extremo más occidental del imperio, denominada zona de asentamiento, y les prohibió acercarse a los grandes núcleos urbanos rusos. Ello inició una etapa de antisemitismo en el Estado que degeneró en discriminación violenta hacia finales del imperio. El mecenazgo, fomentado por Catalina, produjo la mayor evolución de las artes en Rusia, por encima de cualquier soberano ruso o posterior a ella. Se consideró a sí misma como una filósofa en el trono. Mostró una gran preocupación por su imagen en el extranjero. A pesar de que su gobierno en Rusia desempeñó a menudo el papel de tiranía. A pesar que proclamó su amor por los ideales de la libertad y la igualdad, hizo más por atar al siervo a su tierra y a su señor que cualquier otra soberana. A lo largo de su extenso reinado, Catalina tuvo numerosos amantes. El gran amor de su vida fue el príncipe Grigón Potockin, quien fue su gran amor, pero al mismo tiempo su gran apoyo político. Después de su romance, tuvo una relación con un joven que tenía una belleza física y facultades mentales llamado Alexandre Dmitrievich Mamonov. Ella siempre mostró generosidad hacia sus amantes, quienes eran elevados a altos cargos durante todo el tiempo en que fueron favoritos, e incluso, después del final de un romance, les concedía grandes riquezas en tierras y siervos. Su último amante, el príncipe Platón Zhukov, 40 años menor que ella, resultó ser el más caprichoso y extravagante de todos ellos. En sus memorias, Catalina indica que su primer amante, Sergei Saltykov,
era el verdadero padre de Pablo. Una vez viuda, dio a luz a un hijo ilegítimo engendrado por Grigori Orlov. Catalina tenía la intención de excluir de la sucesión a Pablo y dejar la corona a su nieto mayor. Ello era debido a la desconfianza que le producía el carácter de su hijo, y lo mantuvo en destierro, resuelta a no permitir que debatiera su autoridad. En noviembre de 1796, Catalina la Grande se disponía a tomar un baño cuando sufrió un derrame cerebral que acabó con su vida. Fue enterrada en San Petersburgo con gran solemnidad entre los nobles a los que tanto favoreció.